¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué un conflicto social parece, no sé, como que estalla de la nada? Pues la verdad es que estos no son eventos que pasan al azar. Tienen una anatomía, un ciclo de vida que de hecho se puede predecir. Hoy vamos a desglosar ese patrón para entenderlo, para poder anticiparlo y, lo que es más importante, para aprender a gestionarlo. Y bueno, aquí lo tenemos. Este es nuestro mapa. Pensemos en él como una guía. El eje vertical mide la intensidad del conflicto y el horizontal, el tiempo. La curva roja, la de la izquierda, nos va mostrando el camino del escalamiento, o sea, cómo un problema que parece pequeño puede crecer y crecer hasta convertirse en una crisis total. Y la curva azul, a la derecha, es el camino de vuelta, la desescalada, el camino hacia la solución. Este gráfico va a ser nuestra brújula para todo lo que sigue. Ok, pero antes de meternos de lleno en esas curvas, tenemos que entender el punto de partida, el escenario donde se desarrolla toda esta historia. Así que hablemos de el proyecto. El proyecto es básicamente el origen de todo. Puede ser una nueva mina, un campo de petróleo o la expansión de una operación que ya existe. Dentro del modelo que vamos a usar hoy, el modelo ASEC, este primer elemento es puramente descriptivo. O sea, aquí no se juzga, solo se describe cuál es el nombre del proyecto, cuál es su objetivo y cuáles son sus partes clave. Y aquí viene algo súper importante. El proyecto en sí no se mide, no se le pone una calificación. Es como el escenario de una obra de teatro, ¿saben? No es un actor, sino el lugar donde ocurre toda la acción. Es el contexto donde sí vamos a medir algo más. La licencia social para operar, que es, en palabras sencillas, que tanto la comunidad acepta o no ese proyecto. Ahora sí, empecemos a subir. Vamos a seguir la curva roja, ese camino que puede llevar directo a la crisis. Veremos paso a paso cómo las tensiones van aumentando, desde ser un simple murmullo hasta convertirse en un verdadero estallido. Y ojo, este camino hacia la crisis no es un solo salto, son 4 pasos muy bien definidos. ¿Cómo se pasa de una tensión latente a un conflicto que ya emerge, a un escalamiento que todos ven y finalmente a una crisis total? Vamos a ver cada uno de ellos. Todo comienza en silencio, en la etapa latente. Imaginen una olla a fuego lento. Hay preocupaciones en la comunidad, claro, pero quizá la empresa no las ve, o peor, las ignora pensando que no son importantes. A simple vista parece que no pasa nada, pero por debajo, la presión está aumentando. ¿Y qué sucede cuando esas preocupaciones son ignoradas? Pues que la gente deja de esperar y empieza a organizarse. Ahí es cuando emerge un líder, alguien que le pone voz al descontento. Puede ser un alcalde, un activista, cualquier persona con credibilidad. Esta persona une a la comunidad, busca aliados, y la presión sobre la empresa empieza a sentirse de verdad. Y aquí el conflicto sale a la calle. Lo que antes eran conversaciones en privado, ahora son marchas, son protestas. Es muy importante entender que en este punto todo suele ser pacífico, todo dentro de la ley. Pero el ambiente es eléctrico. Es un punto caliente, un momento súper volátil donde cualquier pequeña chispa puede encenderlo todo. Y así llegamos al pico de la intensidad, la crisis. Aquí ya podemos ver bloqueos de carreteras, ocupación de instalaciones, las empresas responden con seguridad, los gobiernos intervienen con la policía. Es un punto de quiebre donde, honestamente, todos pierden. La situación se vuelve insostenible y es justo eso, esa insostenibilidad, lo que obliga a las partes a finalmente buscar el diálogo. Después de tocar fondo en la crisis, el único camino que queda es hacia arriba. Así que ahora cambiamos de rumbo. Empezamos a bajar por la curva azul. Esta es la senda de la solución, un camino de esperanza que nos aleja del conflicto y nos va acercando poco a poco a la reconciliación. Este camino de regreso a la normalidad se compone de 3 etapas clave. Primero, la negociación, luego, el desarrollo, y si todo sale bien, la reconciliación. El primer paso, y quizás el más complicado, es sentarse en la mesa. Aquí arranca el diálogo. Y no se trata solo de hablar por hablar, sino de reconstruir una confianza que está rota. Es un proceso lento, que necesita mucha empatía, una escucha real y, sobre todo, la voluntad de todas las partes para encontrar un terreno común. Una vez que se llega a acuerdos, la cooperación se tiene que traducir en progreso real a largo plazo.
En esta etapa de desarrollo, la empresa, el gobierno y las comunidades trabajan de la mano. Lo más importante es que las comunidades tomen la delantera, que se conviertan en arquitectas de su propio futuro, con resultados que todos puedan ver, tocar y sentir, como un hospital nuevo o mejores escuelas. Y esta frase creo que lo resume todo. El objetivo final no es crear dependencia, para nada. Es la autosuficiencia. Se trata de empoderar a las comunidades para que puedan prosperar por sí mismas, incluso mucho tiempo después de que el proyecto haya terminado. Y así llegamos al resultado ideal de todo este proceso, la reconciliación. En este punto, la empresa y la comunidad ya no son adversarios, son socios, son buenos vecinos. La confianza es sólida y la relación se basa en el respeto mutuo. Esto asegura una licencia social para operar que de verdad perdure en el tiempo. Bien, ya recorrimos la curva completa, de principio a fin. Ahora llegamos a la lección central de este modelo, que se puede resumir en una pregunta: ¿por qué es tan importante analizar la subida y la bajada por separado? Pensemos en esto con una analogía médica que es muy clara. La curva roja es el diagnóstico. Como un doctor, primero hay que entender qué pasa, hacer preguntas, análisis. Ese es el estudio del escalamiento. La curva azul, por otro lado, es el tratamiento. Una vez que se identifica el problema, el médico receta una solución que, si se sigue al pie de la letra, lleva a la recuperación. Esa es la etapa de desescalada. Entonces, el punto clave es este. Para entender un conflicto a fondo, la herramienta ASEC se debe usar 2 veces. Un primer análisis, que llamamos ASEC 1, para diagnosticar cómo y por qué escaló todo. Y un segundo análisis, ASEC 2, para trazar el camino a seguir, para estudiar cómo se puede resolver. Y esto nos lleva a una conclusión fundamental. La licencia social para operar, esa aceptación de la comunidad, no es un papel que se firma una vez y listo. Es más bien como un ser vivo. Fluctúa constantemente, se debilita, se fortalece en cada una de las etapas de este viaje. Lo que nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si de verdad podemos entender y mapear este viaje tan predecible que sigue un conflicto, ¿será posible entonces que podamos cambiar su destino final?